Eso, No, ya comencé a grabarla inmediatamente, mi estimado listo, doctor. doctor. Muchas gracias. Puede comenzar la ponencia cuando usted lo desee. Link de asistencia al final. Y aprovechen esta ponencia para resolver sus dudas, alguna curiosidad, que aprovechen para hacerles todo este tipo de preguntas al ponente. Otra vez, muchísimas gracias y puede comenzar su ponencia, estimado doctor. Gracias, mi estimado doctor. Me voy a permitir compartir pantalla. Eh, Deme un minuto. Ahí sí, no sé si pueden visualizarlo. Sí, ahí se ve las diapositivas. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar esta noche. En primer lugar, muy buenas noches con todos los presentes en esta sala de audiencia virtual. Les agradezco por, mi estimado doctor, a Jurisconsultos, a usted por esta invitación, por permitir un poco compartir conocimientos del día a día. Como lo he dicho en otras ponencias, a nosotros, especialmente en nuestra carrera, nuestra profesión como abogados, nos toca estar preparándonos día a día, porque si no, lamentablemente nos vamos quedando desactualizados. El tema de mediación es un tema muy bonito, es un tema que da apertura para hablar bastante, es un tema del cual podemos conversar y especialmente, doctor, a pedido suyo, el tema que es mediación y tipos de arreglos extrajudiciales con entidades financieras. Vamos a hacerlo así de esta forma mejor. ¿Qué es la mediación? La mediación no es nada más que un proceso voluntario en el cual las partes intervinientes eh, van a poder realizar un acuerdo voluntario en el cual un tercero, en este caso un mediador, debidamente acreditado por el Consejo de la Justicia, va a poder arreglar el litigio de las dos o más personas que versan sobre aquello. ¿Qué tenemos las características especiales de la mediación? Que es un proceso voluntario. Las partes deciden libremente. Existe una persona neutra e imparcial, que en este caso es el mediador, quien no tiene interés alguno y no está de ninguna de las dos partes, sino que está para mediar. Debe haber comunicación y negociación, para lo cual el mediador va a ser como una especie de árbitro que va a poder ayudar a las partes para poder llegar a un arreglo. La solución consensuada, como lo decía, el mediador va a buscar que las partes lleguen a un común acuerdo y puedan resolver su conflicto legal. ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Es rápida, es económica y vamos a tener una mejor relación. Y como un punto favorable, ¿por qué es económica? Porque la ley me establece que la mediación basta la voluntariedad de las partes. ¿Qué me quiere decir con la voluntariedad de las partes? Que no necesitamos fijamente tener un abogado o una defensa técnica que nos vaya a representar durante esta audiencia de mediación. ¿Por qué? Ustedes me dirán, bueno, se viola el derecho de nosotros, de los abogados, de poder defender a las personas. No, porque ¿qué busca la mediación? El fin de la mediación es resolver el conflicto legal de las dos o más personas que versan sobre este litigio, pero económica, ¿por qué? Porque va a pesar sobre esta la voluntariedad de las partes. Los abogados de defensas técnicas pueden intervenir, pero simplemente como oyentes, dar una recomendación, pero no con opiniones, porque la opinión y la resolución del conflicto la van a tener las dos partes intervinientes en este caso. ¿Cuál es otro efecto muy importante de lo que es una mediación? Que tiene un efecto de sentencia ejecutoriada.
Y eso nos lo dice o está tipificado en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que entre otras cosas manifiesta el acta en la que conste la mediación total o parcial de la controversia tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de premio sin que el juez ordinario acepte excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio. ¿Qué manifiesta esta ley o qué quiso manifestar el legislador al momento de aprobar esta ley? El acta de mediación tenemos de que puede ser total o parcial, en primer lugar. Total, cuando hay un acuerdo total de todos los puntos en litigio. Parcial, cuando de 5 puntos que hemos estado en litigio, resolvemos 2 o 3. Esta resolución va a tener carácter de sentencia ejecutoriada de última instancia, que quiere decir que el mediador se convierte en este momento en un juez de paz. Va a tener las mismas atribuciones y funciones de un juez, pero en una vía corta, que es la mediación. Entonces el mediador viene a ser un juez de paz. Entonces la resolución que se llegue dentro de la audiencia de mediación va a tener efecto de sentencia ejecutoriada. Es decir, que va a ser lo mismo como que hayamos tenido un proceso, imaginémonos en el caso que nos compete, que estamos hablando sobre arreglos con entidades financieras, que tengamos un juicio con X entidad financiera, nos demande y llegamos a una mediación, esta mediación o este arreglo total va a tener una sentencia ejecutoriada que no puede ser cambiada de ninguna forma. Va a ser ejecutoriada, que quiere decir de que no puede cambiarse, que va a pesar sobre esta acta de mediación la voluntariedad de las partes, sin que verse otra situación que tratar. Por eso se manifiesta sin que el juez ordinario acepte excepción alguna y se seguirá la vía de gremio o la vía de ejecución. Es decir, hemos llegado a un acuerdo con una entidad financiera y yo como deudor, yo estoy incumpliendo en la misma. Entonces, la entidad financiera queda facultada para iniciar la ejecución de la misma, es decir, el cobro inmediato del acta de mediación que yo la estoy irrespetando. ¿Cuáles son las etapas para la mediación o cómo comienza una mediación? En primer lugar, la presentación de la solicitud, sea por ambas partes o sea por una de las partes. Presentamos una solicitud al centro de mediación. En primer lugar, debemos verificar que el centro de mediación esté debidamente acreditado por el Consejo de la Jefatura, que conste dentro del listado de centros de mediación acreditados. Entonces, hacemos la solicitud por escrito, manifestando los antecedentes, manifestando a quién vamos a llamar a mediación o a quién vamos a notificar y qué es lo que nosotros pedimos o solicitamos o cuál es nuestra pretensión a llegar. Una vez que se realice esta solicitud, se notificará a la otra parte en caso de que una de las dos lo presente. En caso de que ambas lo presenten, se fijará inmediatamente lo que es la fecha para llevar a efecto la mediación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mediador? Una vez iniciada lo que es la audiencia de mediación, el mediador se presenta las formalidades de ley correspondientes, tal como lo establece la Constitución y la ley de arbitraje y mediación. Manifiesta que es un mediador debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura, que el acuerdo total o parcial al que se llegue va a tener carácter de sentencia ejecutoria de última instancia y va a proceder a recoger la información. ¿Qué es la recogida de información? La recogida de información es nada más que fijar los puntos de debate. Vamos a fijar los puntos de debate, es decir, vamos a hablar con ambas partes, una por una, y manifestar, ir anotando cuáles son las pretensiones de cada uno y cuáles son los posibles arreglos. Luego de esa situación es la aclaración de puntos de debate. La aclaración de puntos de debate es cuando el mediador, una vez recogida la información, una vez que tenga claro el litis que se va a llevar a efecto, vamos a fijar los objetos de controversia.
vamos a fijar cuáles son los puntos de debate que vamos a resolver, haciendo un listado cronológicamente de cuáles son los puntos de debate que vamos a ir resolviendo en la audiencia. Luego de esta situación, conversando eh, con los intervinientes de lo que es la mediación, vamos a tener posibles soluciones. ¿Para qué está el mediador? Justamente para eso, para mediar. Si no tenemos un acuerdo todavía formalizado, el mediador está en la posibilidad de a ambas partes invitarlos a que lleguen a un punto medio en las soluciones, ni que sea la pretensión definitiva de uno ni del otro, sino un punto medio entre las partes. Una vez que hayamos llegado a un acuerdo total o un acuerdo parcial entre las partes, viene ya para lo que es la redacción definitiva del acuerdo total o parcial. ¿Qué es lo que debe contener esta acta de mediación al momento de formalizarla? Una vez que ya hemos llegado a un acuerdo total o parcial, como lo he manifestado, yo como mediador voy a redactar lo que es el acta de mediación. ¿Qué va a contener un acta de mediación? Un acta de mediación va a contener, en primer lugar, la base legal. Como repito, la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 190, pueden revisar. La Ley de Arbitraje y Mediación, artículos 43, 46, 47 y 50 de la misma. Antecedentes del caso, en los cuales va a constar la fecha de la solicitud, sea por una o sea por las dos personas. El objeto de la controversia, va a constar lo que es el acuerdo de las partes, sea parcial o sea total este. Notificaciones y firmas. ¿Qué quiere decir notificaciones y firmas? Las futuras notificaciones donde se va a notificar a las dos partes en caso de que se incumpla. ¿Qué debe llevar esta parte? Debe llevar dirección, datos de ubicación, número telefónico, una referencia, lo que es el código postal, etcétera. Todo lo que es datos para poder localizar a la otra persona en caso de incumplimiento de lo que es el acta de mediación. Al final, ¿cómo se cierra un acta de mediación? Con la firma de los intervinientes, en este caso de las dos personas invitadas, de lo que es el mediador, van a ir, aparte de las firmas, la ley de arbitraje y mediación me establece que debe ir la huella y el sello del centro de mediación. Para darles un mayor ejemplo, voy a compartir pantalla sobre lo que es un acta de mediación. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es un acta de mediación con un acuerdo total. Este sería un ejemplo claro de lo que va a contener un acta de mediación. Tenemos en la parte de arriba acta de mediación con acuerdo total, oficina de mediación, tal y cual, como se llama el centro, registro oficial número tal, acta de acuerdo, en este caso, la fecha, el número de acta, va a contener la parte principal en la cual va a constar que en la ciudad de Quito, en este caso, el día de hoy, nombre del mediador del centro de mediación, registrado con el número de registro por el Consejo Nacional de la Ejecutura y amparado ante lo que me establece el Código Orgánico General de Procesos del Acuerdo en su artículo 142, numerales 2, 3, 6, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, asisten a la audiencia de mediación de manera libre, voluntaria y sin restricción alguna. Muy importante estas palabras, porque vuelvo y repito, la acta de mediación lo que, lo que prevalece en este caso es la voluntariedad de las partes, lo más importante. Por eso es que el acta de mediación dice libre, voluntaria y sin restricción alguna. Por una parte, el señor Juanito, portador de la cédula número tal, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con dirección domiciliaria, correo electrónico, profesión, estado civil, quien no posee RUC o si posee RUC número tal en caso de solicitante. Y por otra parte, la señora, asimismo, con todos los datos principales, en calidad de invitado, con la finalidad de llegar a un acuerdo de mediación, como así lo expresa la ley de arbitraje de mediación en su artículo
43, 46, literal B y C, que se mediará sobre la materia civil. Asunto, cobro de deuda, acuerdo de pago. La base legal. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190, señala que se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, y que estos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que su naturaleza se pueda transigir. La ley de arbitraje y mediación, su artículo 43, determina que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo que pongan fin al conflicto. El artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que la mediación podrá proceder cuando exista convenio entre las partes para someter sus conflictos a mediación, solicitud de las partes o de una de ellas, cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación siempre que las partes lo acepten. Los comparecientes son personas capaces para suscribir la presente acta de mediación y comparecen a esta audiencia sin amenazas, dejando expresa constancia que no ha existido ni existió fuerza física ni psicológica para los acuerdos logrados y declaran que no requieren poder de ninguna naturaleza para suscribir este documento. Quienes han acudido de forma libre y voluntaria en sus diferentes calidades al Centro de Mediación Carcelense de Dillán, así como también reconoce que la firma y rúbrica corresponden a las mismas personas que suscriben la presente acta, en actuación de buena fe y sin dolo de ninguna naturaleza. En virtud que la materia sobre la que versa la presente mediación es transigible por su naturaleza. Por lo tanto, no existe incompatibilidad ni falta objeto en la presente acta. Segundo punto, tenemos los antecedentes del caso. Vamos nosotros a transcribir una parte de lo que es la presentación de la solicitud, en la cual consta los antecedentes de por qué se va a llevar a efecto la mediación. Tercer punto, tenemos lo que es acuerdos comunes de las partes. Supongamos, como antes manifestaba, que dentro de la mediación no sea total, sino que sea parcial. Vamos simplemente nosotros a transcribir lo que son los acuerdos parciales a los cuales hemos podido llegar a una mediación, hemos podido mediar. En este caso, aquí tenemos un ejemplo claro de una deuda en la cual se establece que va a ser pagada en 4 cuotas, en diferentes fechas y con diferentes valores, para los cuales se compromete la parte invitada a cancelar estos valores en 4 pagos. Justo dentro de esta parte está lo que manifestaba, que el incumplimiento o retraso de pago de una de las cuotas por parte de la señora Tata dará derecho al solicitante a declarar la obligación pura, líquida, precisa, actualmente exigible, a solicitar el pago total del dinero y a ejecutar la presente acta de mediación para su cumplimiento ante el juez competente. Tenemos lo que es, en este ejemplo, tenemos lo que es un acuerdo de buena fe, que simplemente es una cláusula en la cual manifiesta que los comparecientes reconocen que todo lo manifestado en esta audiencia de mediación responde a la verdad y en base a esas verdades se ha llegado al acuerdo plasmado en la presente acta de mediación. Vamos a tener que adjuntar a lo que es el acta de mediación los documentos habilitantes. ¿Cuáles son los documentos habilitantes? Los documentos personales de cada uno. En este caso tenemos la copia de cédula de ambas partes, tanto solicitante como invitado. En este caso, como los pagos se van a realizar a una cuenta de ahorro o una cuenta corriente de tal entidad financiera, se adjuntará la certificación correspondiente de la misma que demuestre ser el propietario de dicha cuenta y lo que es la cuantía, que va a ser el costo, o bueno, en este caso, el total del valor a pagar. Lo que es la confidencialidad, que es un punto muy importante que manifiesta que conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación, las partes mantendrán la debida reserva y de común acuerdo pueden renunciar a la confidencialidad. Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilan no iniciarán en el proceso arbitral o judicial subsecuente si tuviera lugar.
El incumplimiento. En caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos en la presente acta por una de las partes, la otra parte podrá iniciar las acciones legales correspondientes, ejecutando el acta de mediación del mismo modo que la sentencia de última instancia, siguiendo el proceso de ejecución, conforme lo determina el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en conformidad con el artículo 370 del COGEC. Validez declaratoria de aceptación del acta manifiesta de que el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, por la sola firma del mediador o mediadora, se presume que el documento y las firmas contenidas en estas son auténticas. Asimismo, el acta de mediación en que consta el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoria y cosa juzgada, y se ejecutará del mismo modo que la sentencia de última instancia. Los comparecientes declaran que tienen capacidad legal para obligarse, conforme a los términos de la presente acta. Las partes se ratifican las estipulaciones contenidas en las cláusulas presentes, en fe de lo cual suscriben el presente documento al tenor del expuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación. En caso de incumplimiento, la presente mediación, la parte que incumpliere se compromete a reconocer los gastos judiciales y honorarios del abogado defensor de la parte demandante, es decir, en caso de la ejecución del acta. De ser necesarias futuras notificaciones, las partes señalan los siguientes datos de contacto. Aquí lo que les manifestaba es que debemos nosotros poner los datos más relevantes o los más importantes, como son la dirección domiciliaria, correo electrónico, casilla judicial de tenerla, número telefónico, código postal, una referencia, un ROKIS, y así termina lo que es el acta de mediación firmada por la parte solicitante, por la parte invitada y por el mediador. Se sella con lo que son los sellos correspondientes del centro de mediación. Ya nosotros pudimos analizar lo que es un acta de mediación. Ahora, la ley mismo me establece que existen otros tipos de arreglos extrajudiciales para poder llegar a un acuerdo con la parte actora, en este caso, si es que yo estoy demandado, o con la parte demandada en caso de que yo sea actor. ¿Qué otros acuerdos me establece la ley? Tenemos entre nosotros, tenemos lo que es el acta de transaccional y el acuerdo de pago. El artículo 363 del COGEC me establece dos tipos de actas transaccionales y lo que es el acuerdo de pago. En primer lugar, veamos qué es un acta transaccional. El acta transaccional es un contrato entre las partes en el que se extinguen obligaciones mediante un acuerdo extrajudicial. El acuerdo de pago es un contrato entre un deudor y un acreedor que establece las condiciones para el pago de una deuda. Ustedes me dirán, ambas es la misma situación. No, pueden ser un contrato, pero las dos versan situaciones muy distintas. Vamos viendo las diferencias. El acta transaccional es un acuerdo formal en el que las partes acuerdan resolver un conflicto o una controversia, ya sea mediante la terminación de un litigio en curso o para prevenir un litigio futuro. El objetivo principal de un acta transaccional es poner fin a la controversia o evitar el litigio legal, mediante la modificación o extinción de derechos y obligaciones entre las partes. Para que una acta transaccional sea válida, debe cumplir con ciertos requisitos, como es la capacidad legal de las partes, que ambos sean mayores de edad, capaces para contratar, el objeto lícito de la transacción, que en este caso será el objeto de la controversia, o el objeto que vamos a nosotros mediar o llegar a este acuerdo, y la voluntad de las partes de celebrar el acuerdo. De igual forma, el acta transaccional cumple los mismos efectos legales del acta de mediación. En caso de incumplimiento del acuerdo, la parte calificada puede solicitar a un juez la ejecución del acta transaccional como si fuera una sentencia. Como antes les manifestaba, existen dos tipos de acta transaccional de acuerdo a lo que me tipifica el artículo 363 del COGEC. Tenemos actas transaccionales judiciales que se dan dentro de un proceso judicial y las actas transaccionales extrajudiciales fuera del proceso judicial. Para explicarles de una forma más coloquial,
Las actas transaccionales judiciales son cuando las lleva efecto dentro de un litigio legal. Para tener en claro en qué etapa llevo cada una, el acta de mediación yo puedo llevar a efecto tal como me establece la ley en cualquier instancia, pero generalmente hasta antes de ser citado lo que es la parte demandada. Eh, el acta transaccional. El acta transaccional yo la llevo a efecto dentro del litigio legal. Una vez que yo obtenga, una vez que ambas partes hayamos comparecido a juicio y en la audiencia, yo le digo al juez, señor juez, eh, en vista de la situación que se está llevando a efecto, solicito, hemos llegado a un acuerdo hemos llegado a un acuerdo con la parte actora en la cual hemos decidido firmar un acta transaccional, para lo cual posteriormente le haremos llegar a UCIA. En ese caso, adjunto lo que es el acta transaccional. Y las extrajudiciales es como el acta de mediación, antes de llevarse a efecto un litigio legal, antes de ser demandado o demandar a X persona, simplemente nos ponemos de acuerdo y podemos firmar un acta transaccional entre ambas partes, con los mismos efectos legales del acta de mediación y con los mismos requisitos que la ley me establece. El acuerdo de pago. ¿Qué es un acuerdo de pago? Como les manifestaba, el acuerdo de pago es un contrato entre un deudor y un acreedor que establece las condiciones cómo voy a pagar una deuda. ¿Cuáles son las partes involucradas dentro de un acuerdo de pago? El deudor, que es el que debe, y el acreedor, quien tiene derecho a cobrar en este caso. Debe llevar lo que es el monto de la deuda, la cantidad de dinero exacta que se debe, los términos de pago, plazo, cuotas e intereses. Plazo es el tiempo en que se va a realizar el pago. En cuotas mensuales, en cuotas anuales o en cuotas semestrales. El monto de cada cuota deberá ser de pago individual o se hará cuotas semestrales, cuotas trimestrales. Intereses, si aplica en este caso, la normativa me permite cobrar los intereses determinados por el Banco Central del Ecuador. La forma de pago o la fórmula de pago, que es cómo se va a realizar el pago. Me comprometo a pagar en cuotas mensuales mediante 24 cuotas la cantidad de $300 eh, por la deuda que mantengo con la entidad X. O me comprometo con Pepito, que le debo, pagarle mediante cheques todos los meses, el 5 de cada mes, poniendo un ejemplo. Y la documentación respectiva que se va, en este caso, a adjuntar es el acuerdo, en este caso va a llevar, asimismo, va a llevar la firma de los intervinientes, va a llevar las huellas y en este caso no va a intervenir más personas que actor y demandado, en este caso. Para que ustedes tengan una mayor visión, asimismo voy a compartir lo que es un acta transaccional y lo que es un acuerdo de pago. En este caso aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es un acta transaccional. En este caso he puesto un modelo de una entidad bancaria que va a llevar nosotros, en este caso actor de esta causa, como recuerdo judicial del Banco del Pichincha, conforme aparece el poder agregado al proceso, y el señor tal y cual como deudor principal de la parte demandada dentro del proceso judicial número cual, que se tramita en su judicatura, quien firma con su abogado defensor. Comparecemos con la presente acta transaccional contenida en los siguientes términos. Antecedentes. El señor mantiene pendiente de pago al Banco de Pichincha el crédito número tal y cual por la suma de tanto, capital, intereses, etcétera. En vista de la mora de los deudores, el banco demandó mediante el proceso judicial número tal y cual
que se tramita en su judicatura o que se tramita en la unidad judicial a cargo de tal juez, el pago de las obligaciones adeudadas. Dentro de este proceso judicial, el señor juez de la causa dispuso el embargo, la revisión de generar, en este caso el embargo de la cuenta, el embargo del bien inmueble, el embargo del bien mueble en caso de existir medidas cautelares. El mismo que se practicó y se encuentra inscrito con fecha tal. En caso de bienes muebles, como son los vehículos, se tiene que inscribir en la Agencia Nacional de Tránsito. En caso de bienes inmuebles, se debe inscribir en el registro de la propiedad de su domicilio. Y las previsiones en enajenar de igual forma. El demandado acepta y reconoce plenamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada en su contra por el banco, así como la existencia de la obligación y los rubros demandados. La transacción. Aquí viene lo que es la acta transaccional. Con estos antecedentes, el señor se obliga a pagar al banco los valores adeudados de la siguiente manera. El valor del saldo insoluto es la suma de X, capital y de Y, de intereses y otros gastos de la siguiente manera. Dentro de un plazo de 36 meses, en cuotas mensuales y sucesivas, de tantos dólares cada una tasa de interés de tanto porcentaje anual, que va a ser la que fije el Banco Central, a contarse desde la suscripción de la presente acta transaccional, de acuerdo a la tabla de pagos que se adjunta como habilitante. El valor de cada cuota o dividendo comprende una parte de capital y una de intereses, y deberá ser pagada en las fechas previstas en la tabla de pagos adjunta, por lo que dichas fechas corresponden a las de vencimiento de cada una de los dividendos. El valor de cada cuota de dividendo podría comprender intereses y otros gastos. Si hubieran de la obligación original que se reestructura, en cuyo caso al dividendo mensual se agrega el valor de los intereses y otros gastos pendientes del pago. De igual forma, dentro de lo que es el acta transaccional, vamos a tener la parte interesante que manifiesta que la falta de pago de una o más cuotas facultará al banco a exigir el pago de la totalidad de la obligación, capital, intereses y gastos. Y así como correr a partir de la fecha de vencimiento la máxima tasa de interés de mora permitida por la ley y solicitar su autoridad la ejecución de esta acta transaccional siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 362 y siguiente del COGEC. De igual forma tenemos lo que es la aceptación, la cláusula de aceptación, en las cuales los comparecientes aceptan y se ratifican el contenido de todo y cada uno de los términos de la presente acta transaccional, la misma que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 363 en este caso. Aquí me olvidé de cambiarle. 363 constituye un título de ejecución y en consecuencia surte el efecto de cosa juzgada a última instancia. Por lo que solicita al señor juez de la cosa su aprobación. Domicilio, las notificaciones, número telefónico, correo electrónico, dirección, referencias, código postal, etc. Eso es un acta transaccional. Ahora, lo que es un acuerdo de pago, tenemos el número de juicio, el nombre del juez, de la causa, la parte demandada. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, mi estimado doctor? Sí, pero no, como no tengo para administrar, no lo puedo Ahí sacar sí, a la persona. muy amable de su parte. Eh, Lo que es el acuerdo de pago en este caso va a constar los actores, tanto actor como demandado, de la causa, quienes comparecen a la presente fórmula de pagos contenida en los siguientes términos. En primer lugar, lo que son los antecedentes. Vamos a tener lo que es la pequeña historia o pequeño antecedente de lo que es el litigio legal porque se está llevando a efecto. La fórmula de pago a plantearse,
que es dentro de un plazo de tantos días, en cuantas mensuales y sucesivas de tantos dólares, me comprometo a pagar al banco o a la entidad financiera tal durante tanto tiempo para completar el pago de la deuda. Dentro de esta cláusula va a constar, para todo efecto, se considera como incumplimiento la falta de pago de una o más cuotas acordadas en la presente fórmula de pagos. Adicionalmente, los ejecutados se obligan a mantener vigente por su cuenta durante el plazo una póliza de seguro de deslavamen y, en caso de garantías, una póliza de seguro de incendios o vehículos a favor del banco Pichincha S.A. En este caso, la aceptación, igual como en el transaccional y como en el acta de mediación, los comparecientes aceptan y se rectifican el contenido de todos y cada uno de los términos de la presente fórmula de pagos. En caso de que los ejecutados incumplan con la presente fórmula de pago, se procederá con la ejecución de las garantías o embargo de los bienes que se hayan entregado en garantía real y de manera inmediata. Se realizará su avalúo para iniciar el remate. Como antes les manifestaba, en caso de que yo ya tenga una atribución de enajenar o un embargo realizado, sea un bien mueble o un bien inmueble, yo voy a realizar una fórmula de pago. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las entidades financieras, casi en su totalidad, van a tener como una garantía real este bien embargado. ¿Qué quiere decir una garantía real? Que va a ser la forma de ellos de garantizar que yo voy a tener el fiel cumplimiento con este acuerdo de pago o con esta fórmula de pago, que yo la voy a terminar de pagar. Es decir, que la entidad financiera no va a devolver el bien inmueble o el bien mueble hasta la finalización del último pago. Asimismo, lo que son domicilio, notificaciones, provincia, ciudad, referencia, código postal, correo electrónico, número telefónico, etcétera. Van a firmar los intervinientes dentro del presente caso. Tanto en el acta transaccional como en la fórmula de pago, podemos, a diferencia del acta de mediación, tener una defensa técnica. Esa vendría siendo la diferencia con lo que es el acta de mediación. El acta de mediación, recordemos que va a pesar lo que es la voluntariedad de las partes y que el único abogado, por así llamarlo en este caso, que puede intervenir es el mediador. Vuelvo y repito, las partes pueden tener su defensa técnica, pero estas de aquí no pueden intervenir más que aconsejando a sus clientes, pero no pueden intervenir dentro de la audiencia de mediación. A diferencia del acta transaccional y de la fórmula de pago, que estas aquí van a ser firmadas por un abogado de igual forma, tanto de la parte actora como de la parte demandada. ¿Alguna duda hasta el momento? Si alguien de los participantes quiere hacer una pregunta o alguna duda, la puede hacer sin ningún problema. Doctor, una consulta. Pague ya. ¿Qué viene a hacer? Cuando, en mi caso, yo tengo un convenio con Pague ya. El acta que ellos proponen, ¿qué es? Paguilla es una institución del Banco Pichincha S.A. Es como que era la entidad de cobro del Banco del Pichincha. Al momento de usted tener, sea un acuerdo de pago, un acta transaccional, esta se judicializa a través de sus procuradores judiciales. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de la ponencia, la puede realizar en el chat o abriendo su micrófono. Doctor, muy buenas noches. Usted al inicio dijo que el acta debía tener la huella del centro de mediación.
¿A qué se refiere al decir esto? ¿Es el nombre del centro de mediación? Buenas noches. No, a ver. El acta de mediación debe contener la firma y huella tanto del solicitante como de la persona invitada. Debe tener de igual forma la firma del mediador y el sello del centro de mediación. Doctor, justo en esa parte, el sello, al decir el sello del centro de mediación, estamos hablando literalmente de un sello. Exactamente, literalmente del sello del centro de mediación, que es el que va a balizar el acta transaccional en este caso. Listo, doctor. Muchísimas gracias por liberar la duda. Gracias. Tenemos una pregunta de un participante. Buenas noches. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para ejecutar el acta o el acuerdo de pago? Tanto el acta como el acuerdo de pago siempre tiene que llevar una cláusula especial en la cual manifiesta, doy un ejemplo claro, a ver, eh, si la parte ejecutada en este caso llega a fallar desde la primera cuota o desde la segunda cuota, se considerará como se considera para que se pueda ejecutar dicha acta. En pocas palabras o en palabras coloquiales, si yo llego a fallar dos cuotas consecutivas, inmediatamente como actor o como beneficiario del acta transaccional o del acta de mediación, yo puedo ejecutar la misma de forma inmediata, siempre y cuando se cumpla el requisito que yo he establecido dentro del mismo. Aquí tenemos otra pregunta. Cuando un acta de mediación es inejecutable, ¿qué procedimiento queda en favor del interesado en el cumplimiento de lo acordado? Toda acta de mediación es ejecutable. ¿Cuándo podría ser inejecutable? Cuando no pongamos tiempo dentro de la misma. Es decir, yo le debo en este caso a Darío Giler. Entonces, al momento de hacer un acta de mediación, simplemente se manifiesta que si se llega a fallar en los pagos, esta se va a ejecutar. Se deja muy abierto este párrafo o esta frase, si se llega a fallar en los pagos, porque no manifiesta si yo llego a fallar en el primer pago, en el segundo pago o desde qué pago, porque puede ser que yo pague la primera cuota, pague la segunda cuota, fallo la tercera, pero la pago en la cuarta, y así sucesivamente, saltando una, comienzo a fallar o sucesivamente. Entonces, en este caso, se podría considerar que es un acta de mediación inejecutable, aunque todas las actas de mediación se pueden ejecutar, pero por razón del tiempo, porque no hay un tiempo determinado en el cual yo he manifestado, acordémonos que es la voluntariedad de las partes, yo he acordado voluntariamente que voy a ejecutar el acta en tanto tiempo. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Existe una tabla de valores legalmente establecida para el cobro de valores por concepto de mediación o peritaje por parte de los centros de mediación? Sí, sí existe una tabla. Cada centro de mediación tiene su propia tabla de cobros que van desde $1 en adelante. Es decir, que por juicios de, por arreglos, en este caso, actas de mediación de lo que es materia de familia, niñez y adolescencia, existe un costo. Por juicios de cobro de dinero, que en este caso vendrían a ser acuerdos de pago con entidades financieras o con personas naturales, existe otro valor. Y así sucesivamente en tránsito y en las demás materias que se pueda llevar a efecto un acta de mediación. Así es, por un comentario aparte, el otro día por un acta de liquidación laboral cobraron en el centro de la judicatura el 10% de 3.000 y pico, era 300 algo. Otra pregunta, un acta de mediación de alimentos se puede terminar por acuerdo de los padres en virtud que cada padre tiene uno de los hijos.
Está muy buena la pregunta, pero me gustaría que sea un poco más explícito porque no le entiendo cuál sería su pregunta en sí, porque manifiesta que un acta de mediación de alimentos se puede terminar por acuerdo de los padres en virtud que cada padre tiene uno de los hijos. No sé si se refiere a lo que es tenencia. Si se refiere a lo que es tenencia, un acta de mediación sí puede llevarse a efecto por tenencia. Otra pregunta. ¿Cuántas veces puedo realizar un acuerdo de pago o acta dentro de la misma obligación en la cual se inició un proceso judicial? Si es un proceso judicial, puede llevarse a efecto una sola vez, lo que es el acta de mediación, que va a tener efecto de sentencia ejecutorial. No puede llevarse a efecto dos actas de mediación dentro de un mismo proceso judicial. Y ampliando un poco más la respuesta, la pregunta manifiesta un acuerdo de pago. Es decir, que si yo ya tengo una sentencia, en este caso, lo que es una acta de mediación, yo lo que sí puedo acordar es realizar un acuerdo de pago sobre esta de aquí en caso de un incumplimiento de la misma. Pero esto ya queda facultativo a lo que es la entidad financiera. Otra consulta. Buenas noches. Si luego de un juicio laboral se llega a un acuerdo de pago, pero se incumplen los plazos, ¿cuál sería el procedimiento para recibir el pago? Si luego de un juicio laboral se llega a un acuerdo de pago, pero se incumplen los plazos, en este caso sería la ejecución, porque hemos llegado ya a un acuerdo definitivo y si lo hemos hecho dentro del litigio legal, tal como lo ha establecido la compañera, se debe llevar a efecto la ejecución. A ver, como un ejemplo claro, he tenido juicios laborales en los cuales dentro de sentencia o dentro de la audiencia, mejor dicho, hemos llegado a un arreglo extrajudicial. Dentro del mismo hemos manifestado que en caso de incumplimiento de una de las cuotas pagadas por el empleador, en este caso, va a ser inmediatamente para ejecutar el acuerdo correspondiente. Recordemos que toda acta de mediación y toda acta transaccional eh, debe llevarse a efecto luego como un proceso de ejecución. Es decir, yo puedo ejecutar el mismo porque ambas me representan como una sentencia ejecutoriada. Buenas noches. Si tiene alguna pregunta, puede realizar. Era de papá, no le grites al medio, no pasa nada. ¿Sí? Y me da la mitad de la salchicha. Digo, no, mi hija no es así. Hola, Tienes que hacer, nunca le he hecho practicar firma estimado Juan sobre Hidalgo, por favor, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué se debe hacer con un acta de mediación en pensión de alimentos si se tiene activado el código SUPA y el padre es quien le descuentan del rol de pagos? Ambas partes están de acuerdo. Se puede oficiar al SUPA y al agente de retención para suspender los descuentos o se debe ejecutar el acta de mediación. A ver, en este caso, Rolando se refiere que se llegue a un acuerdo referente a lo que es el pago de pensiones. Si es en este caso lo que es el pago de pensiones, si existe un acuerdo se puede detener lo que es el código SUPA. Es decir, que haya la voluntariedad de las partes, en este caso del representante del menor o del alimentario, en este caso, ya una vez que cumpla la mayoría de edad, de que éste desea recibir en forma efectiva o en su cuenta personal y no mediante
descuento o mediante código SUPA. ¿Quién paga el valor de la mediación? ¿El demandante, el demandado o las dos partes? Generalmente se le cargan los valores o se le imputan estos valores a la parte demandada, porque se ha hecho litigar para poder obtener o poder cumplir con este pago correspondiente. ¿Algún participante que tenga alguna otra pregunta la puede realizar? Un punto muy importante, doctor, que me he olvidado manifestarle, que en nuestro país la mediación nace recién en el año 1997 con la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación. Es decir, a pesar de que la mediación nace en la historia, desde nuestra época antigua, se formaliza en nuestro país a partir del año 97 con la promulgación de esta ley de arbitraje y mediación, que principalmente o en otros países o en su época antigua era para resolver lo que son problemas familiares, es decir, pensiones alimenticios, juicios de tenencia, etcétera. Pero esta ley, gracias a Dios, ha dado muy buenos resultados y se ha ido expandiendo y año a año goza de mayor reputación en nuestro país y la mediación se ha vuelto una forma esencial de los litigios legales y una forma obligatoria que tienen los jueces de en todo litigio legal tratar de buscar una mediación, es decir, ellos actuar también como un mediador frente a estas situaciones o algún litigio legal. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Antes de dar el formulario, el doctor va a dar sus palabras claves, luego yo voy a dar las mías. Doctor, ayúdenos usted con 4 palabras o frases para que ellos la anoten y posteriormente llenen el formulario. Jueces de paz, primera palabra o frase. Mediación, acta transaccional y fórmula de pago. Las palabras indicadas por nuestro ponente son jueces de paz, mediación, acta transaccional y fórmula de pago. Ya las voy a enviar al chat. Ténganlas ahí. Las mías serían mediación, arbitraje, acta de mediación. Esas serían las 3. Bueno, ahora les voy a mandar el link de asistencia para que lo puedan copiar y posteriormente llenar sin ningún problema. Si alguien tiene alguna otra pregunta o tiene alguna duda, alguna curiosidad, la puede realizar. Doctor, ¿qué sucede con los famosos poderes a los abogados y cómo una persona podría tratar de revertir cuando hace algo ya a espalda de este y se presenta con la otra parte y llega al acuerdo y esta persona ni por enterado? Bueno, tal como usted mismo lo ha manifestado, doctor, el poder también es una voluntariedad de las partes y así como yo puedo dar un poder voluntariamente, también yo puedo dar de baja este poder sin que la otra parte lo sepa. Es decir, supongamos que usted me ha dado un poder desde hace más de un año. Perfecto, en este caso vamos a hacer de que usted me ha dado un poder especial para que yo lo represente dentro de un litigio legal, pueda cobrar una deuda, pueda yo demandar, pueda yo aperturar cuentas bancarias, pueda yo en este caso hacer avances de dinero, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar?
ha pasado 1 año y medio, supongamos. Yo he estado dando uso del mismo tranquilamente, sin ningún tipo de malicia, pero al 1 año y medio usted ha descubierto que yo he aperturado una cuenta suya a su nombre, porque yo estoy como apoderado suyo, y yo dentro de esa cuenta estoy recibiendo dinero que no sean cosas legales. O estoy simplemente colgando deudas, pero no le estoy reportando el dinero a usted. Pero como yo estoy actuando en calidad de apoderado, tengo toda su representación, usted se llega a enterar. Usted puede revocar el poder en cualquier notaría y se debe inscribir en la notaría en que usted la llevó a efecto en su primer lugar. Saliéndonos un poquito del tema, esta duda es un poco por el lado de la familia de mi esposa. Ella tiene una media hermana menor de edad, recibe una pensión por el papá, una pensión de $800. La señora firmó este poder, este abogado hizo algunas cosas. El miedo de esa familia es, este abogado puede llegar a, como es familia también de la niña, puede llegar a tener a la niña por tener la pensión o no llega tanto a ese extremo. Bueno, doctor, depende de lo que ustedes hayan establecido en el poder especial. Acuérdense que todas las facultades que va a tener el apoderado va a ser las que le ha dado el poder dante dentro del poder, valga la redundancia. Esas son todas las facultades que va a tener, perdón. Si es que yo he dado la facultad al poder al apoderado, en este caso, de cobrar pensiones alimenticias, de tener la tenencia, en este caso de la menor de edad, de poder ser su tutor, de poder actuar como representante legal en todos los actos, etcétera. Todo depende de la cantidad de poder que se haya dado dentro del documento. Claro, acá no sabemos porque prácticamente es familia ya lejana, pero la señora tomó nuevamente contacto porque al principio no quería saber nada de las medias hermanas mayores que de la niña, pero ella no sabe, ella dice que no sabe qué firmó, ella dice que ella nunca recibió dinero con lo que hizo el abogado y pues eso, no se sabe más, no se tiene más información. En este caso pueden revocar el poder. Exacto. Porque, ¿qué es lo que piden ahora la mayoría de instituciones públicas al momento de uno realizar un acto con un poder que tiene más allá de 1 año? A pesar de que el poder, tal claro como lo manifiesta la ley notarial, el poder va a tener vigencia hasta su revocatoria. No tiene una vigencia de 1 año, ni de 2 años, ni de 5 meses. Va a tener vigencia hasta la revocatoria. Pero actualmente, con tantas cosas que se ven, la mayoría de instituciones, por no decirlos todas, piden una razón de que el poder se encuentre en vigencia, justamente para esta situación. Entonces, supongamos de que esta persona ya le hayan revocado el poder y él lo quiera utilizar de igual forma. Le tienen que, ahorita, toda institución, le tienen que hacer sentar la razón de que el poder se encuentra en vigencia. Y le va a salir, en este caso, si ha sido revocado, le va a salir que el poder con fecha tal y cual, en la notaría tal, número tal, de tal provincia, tal ciudad, fue revocado por el poder dante. Claro, es lo que se le ha podido indicar a la señora que revoque el poder, sea como haya quedado ese acuerdo con ese abogado, es que lo revoque para que no tengan ningún problema futuro, mediano o largo plazo. Y pues ese es el miedo ahora de esta persona, pero de ahí en más no tenemos otra información. Una última consulta.
respecto a los valores. Cuando hay valores en un acta de mediación, por ejemplo, una deuda de alquiler, venta de algo, ¿cómo una persona puede tratar de evadir esta cuestión? ¿Cómo una persona puede decir, no, yo ya pagué tanto en el arriendo, ya no quiero pagar más? ¿Cómo esta persona que logró hacer la mediación pueda seguir un proceso? ¿En qué proceso podría ser este de aquí? A ver, doctor, si usted se refiere a cómo llegar a la audiencia de mediación, Ya logró la audiencia de mediación, pero ya. es una persona que no conoce mucho del derecho y ya la persona la firmó, pero ahora para el pago está muy difícil conseguir que le pague. ¿Y qué tendría que hacer allí? La vía de ejecución, presentar una demanda de ejecución de forma inmediata. De acuerdo a las cláusulas contenidas dentro del acta de mediación, es presentar una demanda de ejecución. ¿Qué vamos a obtener con la ejecución? Nos ahorramos todo el litigio legal y simplemente vamos a ejecutar el mismo. Dentro de la ejecución vamos a hacer lo que son las búsquedas de bienes correspondientes y vamos a garantizar el pago del mismo. Si algún participante tiene alguna otra pregunta, sí, la ponencia, luego que el doctor ya me pase la grabación, pues la vamos a subir a YouTube, más seguro porque en Facebook tiene a veces ciertas restricciones. Las últimas palabras: mediación, arbitraje y acta de mediación. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, puede escribirla o abrir su... Doctor, de mi parte, hasta el momento, muy agradecido nuevamente por esta invitación, por poder compartir y también nutrirme un poco más de conocimientos. Invitarlos a todos de que si tienen algún litigio legal puedan llevar a efecto una mediación para poder eh, salir de este litigio. La mediación, créanme que es el mejor método para dar fin a un litigio legal y la manera eh, de los jueces de paz de ver efecto a las mismas es la mejor. ¿Alguna red social o número para que lo puedan contactar? ¿En qué ciudad tiene su oficina? ¿Cómo lo Sí, pueden doctor, aquí contactar? en el chat, voy a anotar mi número telefónico. De igual forma, también soy mediador acreditado por el Consejo de las Jefaturas. En este caso, también como abogado litigante, abogado de instituciones financieras, bueno, otras cosas, pero en general yo estoy disponible para todo lo que es el país a nivel nacional. En mi oficina la tengo en la provincia de Manabí, ciudad de Puerto Viejo. Les estoy compartiendo mi número telefónico. Cualquier situación, estoy a las órdenes, mi estimado doctor, y una vez más agradecido con usted y con jurisconsultas como siempre. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Gracias a los participantes que se conectaron el día de hoy. Igual, Tengan mi estimado doctor, en este caso le voy a compartir la grabación y le voy a compartir también un poco de lo que es el ejemplo del acta transaccional, del acta de mediación, de la fórmula de pagos y lo que es el material audiovisual. muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a los participantes. Que tengan una buena noche. Muchas gracias nuevamente. Gracias, buenas noches.